querido Eddie, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Muy bien, mi querido Eddie, ¿tú cómo estás? Yo también muy bien, muchas gracias. Tanto a ti como también a la voz en off, como a todo el público, les mando un beso y un abrazo grandototote, agradeciéndoles tanto amor, de verdad. Tengo pendiente hacer un video que subiré a las redes, agradeciendo todo el cariño que me mandaron ahora en mi cumple. Fue ¿Cómo te la precioso, pasaste? muy bonito, pero sobre todo muy conmovido con tantísimos mensajes de amor y de cariño de tanta gente. De verdad es que fue hermoso y pues muy agradecido, por supuesto que muy agradecido y muy bendecido y pues seguimos vivos. ¿Qué más se puede pedir más que agradecer eso, estar vivos y seguir en la lucha pacífica por el bien colectivo? Creo que eso pues nos mantiene todavía aún más despiertos y vivos. Eso sí, la vida hay que celebrarla, hay que festejarla y qué maravilla poder compartir contigo. Pero mi querido Eddie, o sea, yo estoy impactada con estos últimos días porque tal cual Nostradamus, oye, hablábamos hace una semana un poquito acerca del caso de Perú y vaya que si tal cual, muchos te dimos la razón en cuanto a vienen cosas complicadas, se viene algo similar a lo que pasó en Bolivia, vienen manifestaciones, vienen golpes y ojo, a prender las alertas, ¿no? Pues así fue. A mí me preguntaban que por qué yo lo había advertido desde antes, pero pues es que les he tratado yo de decir durante mucho tiempo y bueno, el presidente también lo ha dicho en las mañaneras algunas veces. Este muchacho tiene mucha información, a veces demasiada información, y pues sí, yo recibo información de todos lados. Bendito Dios, pues estoy muy conectado de muchos años y me van avisando cómo van las cosas en ciertos países y regiones, y pues de alguna manera siempre trato de alertarlos y sobre todo de hacerles abrir sus conciencias, de reflexionar y de analizar que estamos viviendo momentos muy, pues yo diría que con momentos de mucho reto en el mundo, donde por fin la población y en general, y lo digo mundialmente, se está levantando en conciencia y está diciendo, sabes que ya basta de oligarquías, basta de élites políticas, basta de tejes y manejes, basta de acuerdos en lo obscurito, sectoriales. El pueblo tiene el poder porque el poder es del pueblo, para el pueblo, hacia el pueblo y del pueblo. Y tiene que ejercerlo a cabalidad cuando quieren abusar. En este caso, lo de Perú, solamente les quiero hacer bien claro un poquito de cronología. Perú viene de décadas y décadas de saqueo, de abuso, de discriminación, de racismo y de clasismo a sus pueblos originarios. Es muy similar a lo que estuvo pasando durante décadas en este país. Siempre presente la oligarquía, siempre presente Estados Unidos haciendo presión, empresas extranjeras haciendo acuerdos en lo obscurito con la clase política. Se han adueñado de cualquier cantidad de recursos naturales en Perú. Y bueno, pues de pronto llega un maestro rural a la presidencia y desde el día uno el lawfare, que es este sistema del aparato judicial que hace presión a este tipo de gobiernos, el media fair, el elite fair, todos estos, los medios que hacen todo este tipo de negociaciones con la parte de la clase económica para el poder económico, para tratar de aventar cualquier cantidad de noticias falsas, de amarillismo, de acusar. Y así fue como apostaron desde el día uno que ganó el presidente Pedro Castillo a la vacancía. ¿Qué significa la vacancía? Bueno, desde el Congreso impulsaron durante muchísimo tiempo el que el presidente tuviese que, a final de cuentas, salir del poder. Nunca lo lograron, le hicieron varias veces esto, más de tres, cerca de tres diría yo, y al no poder, entonces generaron todo este caos, pero en el cual, como ustedes saben, siempre en los movimientos hay traicioneros, y dentro de su movimiento empezó a haber traicioneros con vamos a decir que la zanahoria que les ofrecieron, en el cual de tú traiciona finalmente a tu líder
y tú obtendrás beneficios. ¿Beneficios como cuál? Bueno, ahorita podemos ver a Dina ahí metido. Dina era la vicepresidenta y la verdad es que ha ejercido traición con Pedro Castillo también, junto con algunos del Congreso. Y destituyeron al presidente y trataron de, bueno, de alguna manera lo han detenido, pero de una forma incorrecta, porque en el Congreso no estaba la cantidad de congresistas que se necesitan para hacer eso en el momento que se decidió. Así que están atropellando la Constitución, están abusando del pueblo peruano. Y todo esto, mediante audios que me hicieron llegar, pude escuchar cómo se pusieron de acuerdo en lo oscurito y este era el plan. Destituirlo, detenerlo, aislarlo, al mismo tiempo incrementar todos los precios de todo lo que son alimentos, sobre todo en Lima, altísimos, para que cuando llegara todo este movimiento de los pueblos de fuera, directamente a Lima a hacer esta insurgencia, pues así textualmente era como mátalos de hambre porque no van a tener que comprar, no van a tener que comer y se van a tener que regresar a sus pueblos a trabajar porque no les va a quedar de otra, porque estos son unos mugrosos, así como lo oyen, así se expresaron, y porque son finalmente, ya saben, como siempre, haciendo de menos muertos de hambre, bla, 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 bla. Pareciera una viva fotocopia de México, de Bolivia y de otros países, de Colombia y de otros países de Latinoamérica, donde las oligarquías se adueñan de absolutamente por décadas del país, lo venden, lo revenden, lo rentan, hacen lo que quieren con él, lo saquean, lo violentan, lo oprimen, lo reprimen, y una vez que llega al poder un maestro rural, alguien que viene de la lucha pacífica, alguien que viene, pues sí, efectivamente de un camino de no claudicar para poderle dar equidad y libertades y oportunidades y bienestar a todo el pueblo, pues buscan la forma de destruirlo, buscan la forma de denigrarlo mediante fake news como lo hicieron, de acusarlo de corrupción, de fraude, y como nada les funcionó, llegaron hasta este grado. Hay que ser muy puntuales porque les surgía. En 2023 vencen varios contratos con varias empresas extranjeras. Entonces, obviamente con este presidente que cuida, como todos los presidentes que vienen emergidos normalmente de esta lucha, o como digo, de las partes rurales y todo lo demás, proteger los recursos naturales, territoriales y la soberanía de sus pueblos, siendo también bastante nacionalistas, pues buscaba Pedro de alguna manera, y le digo Pedro porque lo digo con cariño, proteger y que en estas renovaciones de contratos se pusiera orden. Venían con renovaciones de contratos con Repsol, con muchísimas compañías, muy aparte de que hay mucho interés en el litio de Perú también, porque Perú es muy, muy rico en litio. Pareciera que se repite un poco también la historia de Bolivia, pero también estos contratos de los que les hablo, porque estos extranjeros están metidos también en Perú, como nos sucedió aquí en México. Entonces, bueno, pues era un momento de poner orden en la casa y le surgía sacarlo para que el presidente no pudiera poner orden. Así que esto es un atropello. Yo advertí que el pueblo iba a tener una insurgencia, cosa que se cumplió, y me decían, pero ¿cómo sabías? Porque sí lo dijiste antes y hasta la derecha se burló de mí para variar y dijeron que no iba a pasar nada, que prácticamente todo Perú estaba de acuerdo con esto, y pues es una mentira. Por supuesto que no, este presidente ganó en mayoría y en democracia, y el pueblo no está de acuerdo, y el pueblo está dispuesto a luchar porque restituyan a Pedro Castillo en la presidencia, que termine su mandato y que se hagan las elecciones cuando se tiene que hacer terminando el mandato de Pedro Castillo, y entonces vendrá quien siga de presidente y será el pueblo quien lo tenga que escoger. Sí, no debe de claudicar el pueblo, cada día tiene que ser más fuertes, se tienen que imponer ante este poder oligárquico de lawfare, de mediafare, de elitefare, pues sí, por supuesto, de moneyfare, y es el momento, porque si no lo hace ahorita Perú, estaría mandando un muy mal mensaje para todos los demás países, porque este sistema de ultraderecha golpista funciona
perfectamente bien como un modelo en todos los países, y es lo que buscan en todos. Buscan hacérselo en Colombia, buscan hacérselo a Lula, buscan hacer, como lo hicieron que hasta lo encarcelaron, buscan hacerlo aquí en México, buscan hacerlo en todos lados donde puedan. Entonces es el momento en que Perú se organice como pueblo completo y exija que se restituya al presidente respetando la democracia participativa en mayoría del pueblo y respetando lo que este presidente, a final de cuentas, hasta el fin de su mandato, decida en conjunto con su pueblo. Y esas serían mis palabras en cuanto al tema de Perú. Aquí quiero hacer énfasis en preguntarte un par de cosas, porque el presidente Pedro Castillo subió un tuit y me parece pertinente decirlo. La presidenta interina ya nombró un estado de excepción. Cuando Pedro Castillo lo hizo, estaba mal, ¿cómo se le ocurre? Y Pedro Castillo pone en sus redes sociales: querido pueblo peruano grandioso y paciente, yo, Pedro Castillo, el mismo que hace 16 meses me eligieron ustedes para ejercer como presidente constitucional de la República, les hablo en el trance más difícil de mi gobierno. Humillado, incomunicado, maltratado y secuestrado, pero aún así revestido de la confianza y lucha de ustedes, de la majestad del pueblo soberano, pero además infundido en el de nuestros ancestros, les hablo para reiterar que soy incondicionalmente fiel al mandato popular y constitucional que ostento como presidente y no renunciaré ni abandonaré mis altas y sagradas funciones. Lo dicho recientemente por una usurpadora no es más que los mismos mocos y babas de la derecha golpista, por lo que el pueblo no debe caer en su juego sucio de nuevas elecciones. Basta de abusos, asamblea constituyente ahora, libertad inmediata, ¿no? Y este es el tuit de la cuenta de Pedro Castillo. Pues parece que resume un poco lo que acabo de explicar. A final de cuentas, digo, Pedro sabe perfectamente bien que tiene que resistir. Pedro sabe perfectamente bien que si te apoya un pueblo en su mayoría, el pueblo te va a respaldar y no va a claudicar. Y la derecha golpista sabe perfectamente bien que esto puede ser la detonación y se va a traducir en abrirle los ojos a todo el pueblo latinoamericano y de otras latitudes de que el pueblo sí puede ejercer el poder sobre unos desgraciados que se quieren seguir adueñando de las naciones. Y este va a ser un gran ejemplo y por eso es que le invito a que no claudiquen, así como también invito a Pedro a que no claudique, a que resistan. Es la resistencia y esa resistencia lo que va a hacer es demostrar y decirle a todos los demás pueblos, si a alguien se le ocurre hacer esto en alguna de sus naciones, ya sabemos qué tenemos que hacer y no lo vamos a permitir. Ahora, Eddie, ¿qué opinas sobre el papel de México, que ha sido también muy cuestionado, sobre todo por aquellos lejos del tema internacional, evidentemente, pero dicen es que el presidente de México no ha reconocido a la presidenta Claro que de no, no Perú, tiene y por de qué. hecho emitieron un comunicado, ¿no? Conjunto en los gobiernos de la República de Colombia, de México Bolivia, y Argentina, y Bolivia también, Bolivia. Donde expresan la preocupación y evidentemente pues dan este respaldo a Pedro Castillo, no a Diana. Meme, a Petro se lo están queriendo hacer. Es más, desde aquí le mando un abrazo a Petro y le digo, póngase las pilas, querido presidente, porque usted es el que sigue en esto, junto con también a nuestro presidente le han querido y como a Cristina le están haciendo lo que le hicieron en Argentina, como a Evo se lo hicieron en Bolivia. Por favor, por eso digo que el pueblo peruano tiene que resistir, porque lo van a acabar restituyendo al presidente. Si el pueblo ejerce demasiada presión, se sale de control esto, la misma derecha le va a bajar, va a dar tres pasos para atrás y va a mantener el orden y va a permitir que termine el presidente su mandato constitucional como corresponde a una democracia en la cual vive el Perú. Y eso es lo que se tiene que respetar. Pareciera esto un juego. O sea, es como si cuando Monreal sugirió que quitaran los poderes en Veracruz, yo no sé si se acuerdan. O sea, pues a final de cuentas, entonces, ¿qué están tratando de decir ellos? O sea, es como si entonces a Monreal lo hubieran querido casi crucificar, ¿verdad? Pues no. O sea, a final de cuentas se le dijo, pues está usted equivocado, pero pues
eso no hizo que lo quitaran de su puesto en el Senado. Entonces, a final de cuentas, tienen que entender que vienen de querer hacer una vacancia en el presidente de Perú. Desde el día uno lo bloquearon, desde el día uno trataron de sacarlo, desde el día uno no le permitieron avanzar a ninguna de sus propuestas, desde el día uno no permitieron que él avanzara en todo lo que quería hacer desde el principio, en su plan de trabajo, no lo dejaron viajar, no dejaron que vinieran también a la cumbre, a Perú. ¿Por qué se hacen mensos? Si esto es lo típico que están haciendo las ultraderechas en todo el mundo. La cosa es de que aquí en México no les ha funcionado. ¿Por qué? Porque aquí es un esquema totalmente distinto, porque empezaron a sugerir por ahí, ya sabes, los golpistas de la ultraderecha, sigues tú, sigue tal, sigue tal, sigue tal. No, aquí no va a suceder, se los firmo y se los garantizo. Aquí eso no sucede, es un país completamente distinto, el ejército es pueblo bueno, es un ejército que a final de cuentas es leal a su país y jamás va a permitir que se haga ningún tipo de revuelta aquí, sino todo lo contrario, es un ejército que siempre ha estado adiestrado para mantener el orden, no para agredir, para mantener el orden, para mantener la paz y el bienestar de su país. Y cuando hablo bienestar, puedo hablar hasta de un plan de N3. Así es nuestro ejército, así es nuestra marina. Entonces, no confundan, por favor, y no se hagan sueños guajiros, porque esto no sucede aquí. Podrán intentar golpear blandamente por medio de los medios y por medio del offer, pero nunca van a poder llegar a lo que llegaron allá. A Pedro le faltó tener más adiestramiento de cómo fortalecer su gobierno. Yo creo que ahí es a donde no le dio tiempo, a lo mejor en estos 16 meses, de poder fortalecer el gobierno también con temas del ejército y con otro tipo de temas, que me hubiera encantado poder haber contribuido junto con otras personas a asesorarlo bien para que esto no sucediera. Pero bueno, ya a final de cuentas sucedió. Este es un mensaje para Petro. Petro, tienes que tú fortalecer mucho más tu gobierno, tienes que hacer mayores alianzas con tu ejército, por supuesto, con toda la parte del fortalecimiento junto con tu pueblo, para que sí siguen como han empezado a hacerte tú y yo sabemos muy bien, porque les digo, yo soy un hombre muy informado, pues ya estés mucho más mejor armado en el momento en el que vengan más fuertes los catorrazos. Y el mensaje, pues por supuesto, también es para Lula, que Lula la va a tener muy difícil porque el Congreso en su mayoría va a estar del lado de Bolsonaro y eso le va a traer muchísimos golpeteos y muchísimos bloqueos y muchísimos boicots. Entonces, pues yo creo que hay que estar muy armado. La ventaja es que Lula pues ya tiene la experiencia de un gobierno y ya tiene la experiencia de haber estado hasta en la cárcel y pues sabrá también cómo moverse mejor, pero eso no quita que tiene que estar muy bien armado y que tiene que hacer una fortaleza muy grande entre todos estos países que menciono, inclusive México, y hasta tener reuniones entre ellos donde puedan realmente ver cómo fortalecerse y no permitir que la ultraderecha penetre más que por democracia. Yo creo que a final de cuentas nadie estamos en contra de la pluralidad, nadie estamos en contra de la democracia, pero sí estamos en contra de la usurpación del poder cuando se dio ese poder por democracia, en su mayoría por el pueblo. Eso sí no se puede permitir. Te tienes que aguantar y tienes que esperarte las siguientes elecciones, jugar limpio y ver si puedes ganar. Eso se vale. No estamos en contra, porque entonces seríamos antidemocráticos. Pero lo que no se vale es esto que hacen a la cochinada, la ultraderecha golpista, de ver de qué manera derrocan, destituyen, hacen vacancía y buscan usurpar el poder, que creo que ese es el mensaje principal de todo esto. Hablando de poder, mi querido Eddie, obviamente uno de los temas más importantes es el plan B, la reforma electoral. Ya lo hemos estado comentando, ya pasó en comisiones, se va a tocar ya el tema en el Senado, pero vemos y escucho a la oposición exigirle a Ricardo Monreal que se decida, que ya no les tire la cuerda al presidente y que prácticamente tome la decisión de cuidar y proteger al Instituto Nacional Electoral, lo cual sería contrario. Ya hay quienes han asegurado que eso no va a pasar, que van a aprobar también el plan B, pero a mí sí quisiera escuchar tus opiniones porque muchos habló sobre esta reforma y los errores que se dieron en la iniciativa, que la van a tener que devolver a la Cámara de Diputados. Es una reforma que
a todos nos interesa, en la que todos hemos opinado, creo que de las reformas en donde más participación se ha dado tanto de un lado como del otro, y eso yo lo veo súper positivo. Lo que a mí me hubiera gustado es que de los dos lados se hubieran informado de la mejor manera, a lo que no vimos con los que se manifestaron para defender al Instituto Nacional Electoral. ¿Qué hay sobre este plan B? Pues yo digo que las oposiciones son unos copiones, porque vamos a ser bien honestos. Yo tengo meses diciendo que Ricardo, y se lo he mencionado y me he dirigido a él con todo respeto, que él está sepultando a su carrera si no se decide, que no puedes quedar bien con Dios y con el diablo. Y ahora sale la oposición a mandarle el mismo recado que yo le mandé desde hace meses. Y está grabado hasta en tu programa y en un chorro de más noticieros, como sabemos. Entonces, qué casualidad que ahora ellos también le dicen lo mismo. Pues es que 2 más 2 es 4, se los vuelvo a repetir, no puede ser 5. Ricardo está jugando un juego muy macabro y ese juego puede terminar sepultándolo políticamente para siempre, porque está llegando el momento en que ya de ningún lado lo quieren, no lo quieren de un lado y no lo quieren del otro, ya del otro lado le dicen, oye, tú estás coqueteando con nosotros, pero al mismo tiempo estás capitalizando ese coqueteo con nosotros para ir y ver cómo lo canjeas dentro de tu partido. Y de esa manera estás tratando de jugar con los dos a ver qué consigues. Y sabes una cosa, nosotros oposición tampoco vamos a hacer tu juego. Y el partido le dice lo mismo, no, papacito, nosotros tampoco vamos a ser parte de tu juego. Porque eso es lo que está haciendo Ricardo, está jugándose al vivo, está coqueteando muy duro allá para después venir acá y decir, pues allá ya me ofrecieron esto y ya me dan esto y ya me dan el otro. ¿Ustedes qué me van a dar? ¿Me van a respetar el que yo sí pueda ir para la presidencia o no me lo van a respetar? Y va con los otros. Bueno, pues allá ya me están ofreciendo algo. Así que si ustedes me siguen diciendo que me vaya a la fila, entonces con ustedes no me voy. Yo no soy tonto, ya les dije. Créanme, sé perfectamente bien cómo se mueven los peces en el agua. No me pueden engañar. Y lo único que le puedo decir a Ricardo es, ya no le aprietes más el botón, Ricardo. Ya lo apretaste muy fuerte. Estás a punto de que el botón se quede pegado y ya no lo puedas sacar y entonces no se pueda apagar y prender. Ya desgastaste a los dos lados. Ya están desgastados los dos lados. Si tú no tomas una decisión rápidamente, la que quieras, porque pues a final de cuentas ese es el libre albedrío y hay que respetar, a final de cuentas vas a salir raspado tú, no vas a raspar ni a un lado ni al otro, vas a salir raspado tú y vas a haber acabado por sepultar una carrera que la pudiste haber manejado de otra manera. Ese es mi consejo que le doy como tema de asesor que hago mucha asesoría. Defínete ya no tienes tiempo. Ahora sí que ya es una bomba de tiempo que está a punto de explotar y tú mismo la estás detonando, no es que nadie más te le esté detonando, porque lo que tú no sabes es que en las cúpulas de la oposición también ya dicen, no, este cuate está jugando con nosotros, este cuate no es de fiar, mira si los está traicionando allá, acá, imagínate que lo ponemos nosotros en un lugar y luego nos hace lo mismo. O sea, tú te estás desnudando, Ricardo, de una forma tan fuerte que estás haciendo que ya nadie te vaya a querer en sus filas, y eso es algo bien riesgoso, güey. Eso sería lo que yo tendría por opinar. Sobre el plan B, pues te podría decir que ahí hubo algo que a mí me informaron y pues creo que tengo el deber de decirlo. A mí me llamaron por teléfono y me dijeron que iba a haber un boicot para el plan B y que el boicot iba a ser que le iban a incluir unos cambios y en esos cambios iban a ser tan inconstitucionales que el plan B se iba a caer en la Suprema Corte. Pero todo está cocinado en un acuerdo con la derecha. Y eso es lo que a lo mejor yo no sé si el presidente lo sepa. Y fue por eso que se cometieron esos errores al momento de meter pues sí, esos adecuaciones a ese plan B, donde por supuesto que hay ciertas partes que son inconstitucionales y que lo que sucede al haberlo metido ahí es que así la aprueben, cuando llegue a la Suprema, pues habría ahí un tema. Y eso es lo que confiaron. Dijeron, no podemos ganarla en el Pleno, porque en el Pleno va a ganarla la mayoría morena. Entonces vamos a porque la gente cree que el Verde o el Partido del Trabajo sugirieron lo de los partidos y el porcentaje, y no es cierto. Eso no fue así. Averigüen bien. Eso no vino ni de Morena, ni de
el Verde ni del PT, eso lo hicieron a propósito para que buscaran cómo meter eso, para que se pelearan entre ellos, para que hicieran pensar que ellos lo habían puesto y para que después cuando votara en la Suprema Corte le echaran la culpa a estos partidos, porque hicieron pensar que ellos eran los interesados en no perder su registro y por eso habían metido esos nuevos, pues sí, como artículos al plan B. Entonces yo creo que el presidente lo tiene muy claro, por eso hablo de duendes, y cuando él habla de duendes, él sabe y yo sé y sabemos a lo que se refiere, y efectivamente esos duendecillos de los que él habla sí existen, y esos duendecillos con conocimiento de causa de que el plan B podía pasar, le metieron esos temas ahí, porque si el plan B lo hubieran respetado sin meter esos temas como lo había sugerido el presidente, no tendrían ahorita esas disyuntivas, pero esos duendecillos sí fueron a hacer de las suyas. De todos modos, va a salir algo bueno, por supuesto que va a pasar el que ya no puedan ejercer presupuestos como reyes ni vivir como reyes, van a pasar muchísimas reducciones en cuanto a la parte de los presupuestos en el INE y de los sueldos y de acortar las nóminas, y habrá que hacer unas adecuaciones de esos duendecillos, como dice el presidente, que se metieron ahí. Él y yo sabemos perfectamente bien, algunos más, qué fue lo que sucedió ahí. No somos tontos, siempre va a haber alguien que va a querer meter el pie y siempre va a haber alguien que va a querer boicotear el poner orden en este país, como lo hicieron también en el Perú, y la prueba es de que Dina, siendo la vicepresidenta del movimiento de Pedro Castillo, le ejerce una traición, para que se den cuenta que en todos los movimientos hay traicioneros y que en esta vida la lealtad vale oro, y que cuando el presidente hablaba de que era más importante la lealtad que cualquier otra cosa en esta vida, no estaba equivocado, porque ¿de qué te sirve alguien muy capaz que es un traicionero si su capacidad le va a dar para traicionarte? Ojo con eso, porque siempre que dice algo el presidente, la gente que nos gusta analizar, sabemos perfectamente bien que hay mucha más profundidad en sus palabras que la superficialidad de una palabra, sino realmente del fondo y no de la forma. Y bueno, pues estoy de acuerdo con él. 80% lealtad, por lo menos se necesita en esta vida. No, y aparte, o 90. Ahí está Santiago Krill, lo poníamos el video hace un ratito, diciendo que eso no debería de ser, o sea, que el 90% lealtad no debería de ser y 10% confiabilidad. Cuando estás hablando de un cargo, al menos este es mi punto de vista. ¿Te puedo decir algo? ¿Por qué lo dice? Sí. Pues porque estuvo hace rato con Lili Telles, pues ya se contagió. No, bueno. ¿Qué mejor ejemplo? Sí, claro. A ver, él dice que no debe de haber lealtad, pues ¿qué hizo Lili Telles? Agarró el trampolín de Morena para meterse porque nunca hubiera podido estar en la política, y luego traicionó y se fue, y luego habla pestes de acá, cuando antes, para llegar al trampolín de Morena, habló pestes de los otros. Ahí están los videos. Entonces, pues yo me imagino que bueno, Calderón también y Margarita criticaron a todos los del cártel inmobiliario y hasta Naya. Sí, y ahora están, o sea, y ahorita ya están todos juntos. Digo, claro que le compro a Santiago Krill, hasta eso está siendo congruente. No le gusta la lealtad y prefiere nada más hablar de capacidad. Ahora sí, perdón que te interrumpiera, pero es que tienes razón en esa parte, porque justo algo que no quieren es que el perfil o los perfiles que estén en el Instituto Nacional Electoral sean confiables. Algo que debe de tener el Instituto Nacional Electoral en esencia y en ejecución es confianza. Y esto es lo que no tiene el instituto. Por muchas encuestas que quiera publicar los consejeros y Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, no tienen esa confianza. Si la tuvieran, votaría más gente para empezar. Y eso no está pasando. Sigue habiendo mucha gente que no sale a votar porque no confían en el instituto. Mucha gente solamente tiene la credencial para votar, para identificarse y hacer trámites, y no necesariamente porque quiero salir a votar. Entonces, eso es lo que nos hace falta mucho entender, pero vienen, al menos, si bien no se tiene, al menos en este momento, que yo no descarto en un futuro una reforma constitucional, pero al menos viene un plan B, que ya se le hicieron las modificaciones, al menos eso es lo que nos decían, que ya se hicieron estos cambios. Ricardo Monreal presenta 21, Adán Augusto solamente le acepta 6 modificaciones. Con esto se le quitan esos errores que ya nos comentabas tú, que son para ponerle el pie, o eran para ponerle el pie al plan los duendecillos. Esos duendecillos, sí. Y ya saldría completamente sin temas para regresar otra vez a la Cámara de Diputados. Pronósticos,
¿tú cómo ves que se divida el Senado? Porque obviamente sabemos la oposición la va a votar en contra, Ay, pero vi uno que porque otro voto del Verde por ahí que andaba indeciso. yo le recomendaría a todos que se mantengan leal a este proyecto y les voy a decir por qué. Y este es un consejo que le doy a todos los partidos y a los presidentes de partido. La cuarta transformación va a continuar, yo se los garantizo, en el 2024, pero va con un proyecto de carro completo. Se va a trabajar mucho por ello, para que se tenga mayoría en los congresos. Si ustedes, partidos aliados, hoy le hacen una traición a Morena, créanme que a la larga van a acabar perdiendo más. Se los doy como consejo de corazón, como alguien que va más adelante, como alguien que pudo proyectar qué iba a pasar económicamente desde el 2020 y ahí está un video, como alguien que les dijo lo de Perú y está sucediendo, como alguien que les ha dicho muchas cosas de verdad, con análisis y con proyecciones, no cometan el grave error de la traición, porque créanme que a la larga lo van a pagar en esta transformación. ¿Por qué? Porque quien traiciona, pues a final de cuentas paga, y no es porque se busque castigar, sino porque pues se supone que se vale decir me retiro, pero no se vale encajar el cuchillo por atrás, ¿no? Todo el mundo de frente puede decir, pues me retiro, ¿no? Se vale cambiar de opinión, se vale, pero pues todo de frente y sin hipocresías. Yo creo y estimo que mi deber es recomendarles a todos los de los partidos aliados a Morena que no claudiquen en esto, que saben perfectamente bien que es para el bien de la nación, que saben perfectamente bien que no se está buscando más que democratizar más de forma participativa el país, de hacer más justo toda la parte del órgano que se dedica a la democracia, de buscar cómo tener una austeridad también en ese instituto que ha sido un despilfarro total y en por supuesto, en todo el engrosamiento de nómina que tienen, porque están duplicados, triplicados y cuadriplicados en los estados, que también se busque que se bajen ahora sí lo que se les entrega a los partidos de dinero, porque también es un exceso y ese dinero podría servir para otras cosas, y que a final de cuentas, si llegaran a traicionar, van a perder más de lo que menos, porque yo les aseguro que en el 24 va a ganar la transformación y vamos a apoyar a quien a final de cuentas quede en las encuestas, todo el movimiento, y vamos a apostar muy duro y a comunicar muy duro el por qué necesitamos el carro completo y vamos a apostar por el carro completo. Entonces, imagínense con una traición y teniendo al gobierno con carro completo, pues van a quedar completamente pulverizados. Yo les recomiendo, y de verdad esto es algo visionario, a que no cometan el error de traicionar a este proyecto de transformación hacia el bien de la nación entera, hacia el bienestar colectivo y hacia la equidad de oportunidad, porque eso es lo que yo defiendo. Yo defiendo el proyecto, yo no tengo, como les digo siempre, mi partido es México, pero sí defiendo un proyecto que es para el bien de todos, porque pues ahí estoy defendiendo a todos. Y siempre le digo también a la derecha y hasta a los demás LAN y a todos, les digo, no te quejes porque también te vas a ver beneficiado tú y tu familia. Este proyecto es para todos, así que mejor apuesten porque ahí están los indicadores macroeconómicos después de una pandemia y después de toda esta crisis que demuestran que si con vacas flacas este proyecto de transformación comandado por Andrés Manuel López Obrador puede arrojar estos indicadores, imagínense con vacas gordas lo que puede lograr este país. Así que pues ese sería realmente el mensaje, no mentir, no robar, no traicionar, y pues a mí no me gustaría centrar la conversación en el susodicho señor porque él para mí no tiene el peso de la nación, lo tienen todos los legisladores. Así que este mensaje es para los senadores, no se dejen ir por bandos, déjense ir por lo que le conviene a la nación, sean objetivos, por muchas veces en su vida, porque no me gustaría que fuera la única, voten en conciencia por lo que realmente le conviene a la nación y no a sus bolsillos, a sus partidos o a sectores o a élites. Voten a favor de lo que le conviene al pueblo de México. Ese sería mi mensaje. Hace un momento, mi querida, mencionaste a estas incongruencias en las que caen Margarita Zavala, Felipe Calderón y todos ellos con algunos integrantes del cártel inmobiliario. Ya no estás tanto en la Ciudad de México, pero estuviste aquí muchos años y este cártel inmobiliario creo que es la esencia del Partido Acción Nacional.
en cuanto al hacer negocio a costa de la ciudadanía, hacer negocios a costa de los demás. Hoy ya todos se protegen, hoy todos se defienden, cuando hace un par de años la propia Margarita Zavala señalaba a estos integrantes del cártel inmobiliario, y hoy salen personajes como Mauricio Tabe a decir que es una persecución, que Claudia Sheinbaum está persiguiendo a estos opositores como a Cristian Monroe, y sale Mariana Gómez del Campo a decir que van a interponer denuncias y ahora todos se unieron y ahora todos son amigos y todos van en bloque porque van a defender algo que lo que aquí se está señalando son desvíos de recursos con el dinero de la reconstrucción y además contratos millonarios en el cártel inmobiliario. ¿Qué opinas de este cártel? ¿Qué opinas de esta situación en particular que al menos a mí, yo creo que desnuda por completo a estos integrantes del Azul? Es que yo lo que opino es que quieren insistir en confundir la persecución política con los delitos de cuello blanco y ya estuvo suave. O sea, los delitos de cuello blanco son delitos y se persiguen. Y la persecución política, valga la redundancia, es completamente distinta. ¿Quién en su sano juicio podría votar por el PAN una vez que vio en video a Margarita acusando a esas personas de fraude en la parte inmobiliaria y de tener un cártel inmobiliario y que hoy Margarita los defienda? Pues no creo que nadie. O sea, yo creo que todo el mundo iría a esa convención del PAN a decir, pues es que ahora explíquenos. O si ustedes mismos salieron a decir que todos estos cuates eran fraudulentos y ahí está el video y ahora vienen a querer unirse a defenderlo. Pues no se puede. O sea, discúlpenme, pero hay cosas que vuelvo a repetir y esto aplica para todas sus vidas para que siempre lo contesten así. 2 más 2 es 4 y no puede ser 5. Si tú sales en un video diciendo y aseverando que compañeros tuyos o excompañeros tuyos incurrieron en X y de pronto te haces amigo de tus compañeros otra vez, por X y Y, por intereses, porque así es la política tristemente, y dices que ahora no, nadie te va a creer. Al contrario, estás perdiendo cualquier cantidad de credibilidad, no solo como partido, la acabas perdiendo como persona, que yo creo que es la parte más delicada. ¿Por qué? Porque te desnudas. Es mejor agarrar y guardar silencio en todo caso. Si ya la regaste y ya lo señalaste, pues ya guarda silencio y ya no los defiendas. Mejor ya guarda silencio. Pero lo peor que puede salir es a defender algo que tú mismo señalaste y acusaste. ¿Sí me explico a qué grado estamos llegando de incongruencia con esta oposición? Por algo es que no tienen forma de ganarle a la transformación. No porque lo diga yo, porque de verdad ellos mismos se empinan solos. Es como cuando Santiago dice lo de que no, que eso de 90% lealtad y tal, que es una aberración. Y le digo, claro, tienes razón, te comprendo. Ustedes viven traicionándose a sí mismos. Al menos eres congruente, Santiago. Al menos estás diciendo, no apuesto por la lealtad, no creo en la lealtad, creo en los intereses mezquinos. Es lo único que nos mueve a nosotros. Sí, analicen. Todo tiene que ver con esta parte del análisis. A mí me preguntan, ¿por qué llegas a estas conclusiones? Porque la política la hacen personas y también tienes que analizar a las personas. No solamente la política como tal, sino el comportamiento de las personas para poder entender hasta qué grado de incongruencia o congruencia pueden llegar. Y pues yo lo que digo, se vale cambiar de opinión, pero no se vale hacer lo que hacen estas personas, acusar a sus mismos compadres con los cuales de pronto se pelean porque no le dan una candidatura y luego se vuelven a ser amigos y a defender y a decir que son inocentes. O sea, me parece ya un extremo total. Eso es muy diferente a decir, oye, pues de pronto como que ya no me gustó donde estaba y decidí cambiar de opinión y guardo silencio y no tengo por qué atacar a los de antes, me voy a dedicar a trabajar en donde me cambié, a agarrar y estar haciendo este tipo de cosas. Creo que hay niveles para el cambiar de opinión cuando es por un acto de honestidad y de por decir, pues al final de cuentas me di cuenta, y cuando realmente es por intereses, ¿no? Se nota en la jiribilla, en la connotación. Ahora, Eddie, ¿crees, ya siendo netas, que esto
vaya más allá de simplemente como cerrar filas porque el opositor es más fuerte, y en este caso hablando de Claudia Sheinbaum, el opositor a sus ideales es fuerte. ¿Crees que sea algo más como protegerse? Evidentemente, porque aquí Margarita Zavala y justamente ponía este tuit en donde dice que perseguir a los opositores es la marca de la casa que gobierna, no importa si hay o no pruebas, es el caso en la Ciudad de México, pero un par de años atrás, hablando del cártel inmobiliario, encabezado por algunos panistas, y eso Señalándolos. señalándolos directamente cuando en esos tiempos ella ya no estaba tanto en el Partido de Acción Nacional. Entonces, esto, ¿hacia dónde crees que se dirige? Evidentemente, ya lo explicabas, es un tema de incongruencia, es un tema de no tener lealtad, de no conocerlo, de Y de desnudarlo por intereses. completo. Exacto, esos intereses. ¿Quiénes están detrás de estos intereses? ¿Son entre ellos mismos o aparte de ellos hay más? No, por supuesto que hay más. Y por supuesto que por eso empiezan a poner tweets de persecución política. Me da mucha pena que no les pueda yo adelantar muchas cosas, pero hay más y hay mucho más de todos, y no solamente de temas de la Ciudad de México de gobiernos anteriores. Por supuesto que hay más en temas de gobiernos de muchos lados. Y por supuesto que poco a poco van a salir. Y por supuesto que a partir del juicio de García Luna muchas cosas también van a salir, y van a salir salpicadas muchas personas. Y ahí vamos a poder entender también los medios que juegan, ciertos medios que papel juegan, y sobre todo no medios como tal, sino más bien los jugadores de los medios, ciertos comunicadores. Y al mismo tiempo también pues habrá empresas, habrá empresarios, habrá muchas cosas, hay muchas cosas, señores. Tienen que entender, es un poco lo que está pasando con Perú. ¿Por qué creen que hay tanto interés en Perú? Está metido en este golpe a Castillo el poder económico, el poder político, el poder extranjero, y por supuesto que el poder mediático, y por supuesto que el poder judicial. A ver, vamos a hablar las cosas como son. Esa es la forma, esa es la fórmula. Esa es la fórmula para golpear a estos nuevos gobiernos. Y por eso digo que hay que ser muchísimo más analítico y puntual y aventurado a proyectar y no esperarse a que pase. Por algo le acabo de mandar el recado a Petro. Se lo mando directamente. Digo, el que lo hizo muy bien también es Bukele. Bukele vio la forma en la que empezó a fortalecer su gobierno desde el día uno, y él supo cómo hacerlo. Si no, pregúntenle. Él no se quedó con los brazos cruzados. Él decía, yo voy a hacer un cambio muy fuerte en este país, y eso va a conllevar que tengo que tener una fortaleza en mi gobierno, del ejército, de esto, del otro y de aquello, si quiero luchar contra pues sí, esta industria del crimen organizado, muchas veces protegida por las élites de su país. Pregúntale a Bukele también. Me encantará que le hagan una entrevista y les platique cómo tomó el país, en manos de quién, por qué funcionaba así el crimen organizado, quiénes estaban detrás de él, y cómo fue organizando para fortalecer su gobierno, para el grado en que diera el golpe a estos intereses tan oscuros que había en su país, estuviera perfectamente bien blindado para que no le hicieran lo que normalmente hacen este tipo de grupos. El presidente Andrés Manuel López Obrador pues también lo ha hecho magistralmente, y no voy a dar detalles, lo tengo muy bien leído y analizado cómo fue, y creo que es un hombre que también sabe proyectar bastante bien hacia adelante, y no se espera que las cosas le lleguen, va más adelante. A Pedro le faltó eso, soy bien honesto y se lo digo, y si regresa, que espero que sea así, va a tener que escuchar a los demás presidentes y a gente que realmente esté interesado en que vaya a tener ahora sí una fortaleza de gobierno para que esto no vuelva a suceder, y sobre todo para que en las siguientes elecciones también pueda continuar el proyecto a favor de la colectividad en Perú, y no se vaya a tumbar y lo regresen y luego lo tumben. No el proyecto, porque lo más interesante de estos proyectos es la continuidad, porque no son proyectos a corto plazo, son corto, mediano y largo plazo. Por eso es que yo insisto tanto en la continuación de la transformación, porque de nada serviría un sexenio. Estos proyectos no son de un sexenio, cuando tienes décadas y décadas de usurpación, corrupción, sabotaje, violencia, opresión, represión. Eso no se arregla en unos años, eso
tiene todo un proyecto de cimentación y luego de levantar los edificios. Y por eso es que va mi insistencia. Y por supuesto que están advirtiendo que va a haber persecución política como sello de la casa, porque saben que vienen más cosas. Entonces, si yo te lo escribo, es una forma de blindarme. Si yo te lo digo, estamos como blindando. Te estamos diciendo, ven, se los dije que nos iban a perseguir. O sea, todo es un tema narrativo. Sí, 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 eso es un tema de narrativa de decir, ya te dije, ¿ves? Te dije cómo lo estaban haciendo. Pero ahora, ¿qué le toca a la sociedad? Que es algo muy padre que siempre podemos comentar, porque ya hemos visto cómo la derecha en América Latina, no solamente es el caso de México, se organiza con estos discursos de víctima, con estos discursos de yo no soy, ustedes me atacan, pobrecito de mí, no toleras la crítica, no sabes qué hacer. Y pobrecito, ¿no? Y juegan mucho con esto. Hay gente que se las compra. Entonces, en pro de que cada vez más personas los cuestionen, no estamos diciendo que nos crean, cuestionen, que ahí empieza todo Pues con las preguntas, ¿qué hacer? estos ejemplos como, ¿por qué no le cuestionan a Margarita y le ponen el video toda la población, sean de derecha, sean de ultraderecha, sean de izquierda, sean de centro, sean whatever, seres humanos mexicanos? Oiga, diputada, pues me podría usted por favor explicar, oiga, senador, ¿me podría usted explicar por qué usted dijo esto? Y aquí está el video, y por qué ahora usted dice eso. ¿Cómo quiere que yo le crea? ¿Cómo quiere que yo vote por su partido? ¿Cómo quiere que yo apueste por ustedes? ¿Cómo quiere que le crea que el gobierno en turno está haciendo eso cuando ustedes mismos son los que se acusaron de rateros entre ustedes y ahora se están autodefendiendo? O sea, creo que todos somos inteligentes. Esa es la parte que yo he tratado de explicar a toda la gente. Le digo, oye, no insultes mi inteligencia, ni insultes tu inteligencia. Nosotros no tenemos partidos, somos ciudadanos, somos mexicanos y somos ciudadanos de México, pero también ciudadanos del mundo. Si tienes inteligencia, no vas a defender ese tipo de cosas y mejor vas a ser más analítico y te vas a dar cuenta por qué tanto ataque de los contrarios. Y vas a analizar cómo fue la gestión de los contrarios. O sea, yo me pregunto, ¿quieren acabar y quieren sugerir acabar con el narcotráfico cuando ellos mismos fueron los que hicieron que empezara el narcotráfico en el país? ¿Quieren apagar la pobreza cuando ellos fueron los que hicieron la fábrica de pobres? ¿Quieren acabar con el saqueo cuando ellos fueron los que hicieron la fábrica de saqueo? ¿Quieren acabar con la violación de la soberanía y de los recursos naturales y ellos son los que le dieron las nachas al extranjero? Quieren acabar con la violencia y ellos son los que instituyeron mediante mecanismos de corrupción la violencia en México. Quieren acabar con la corrupción en México y ellos son los que han sido corruptos y los que hicieron la corrupción en México. Quieren salvar al país cuando ellos mismos fueron los que lo hundieron. ¿Votarías por ellos? Esa sería la pregunta. ¿Por qué votarías por todos aquellos que durante décadas generaron todo este caos? Y mejor no apostar por el que llegó ya con el caos puesto a ver cómo lo arregla. Es que esa es la pregunta del millón a todo ciudadano. Y esa es la que nos deberíamos de hacer todos. Y no tiene que ver con partidos. Y no tiene que ver con gustos y preferencias, filias y fobias. Tiene que ver con la congruencia y la inteligencia de saber analizar y de saber entender cómo es como uno debe de emitir su opinión y su voto. ¿En base a qué congruencia o en base a qué incongruencia? Ese sería para mí mi mensaje. Que no tiene que ver con partidos, vuelvo a decírselos, Sí, tiene que ver, es un tema lo ciudadano. podría estar diciendo ahorita el francés. Este No, y mismo aparte discurso aplica se lo para podría todos. decir a todos, o sea, a Y toda la aplica para humanidad. todos. Claro, o sea, vota en congruencia, vota con memoria histórica, vota con Cuestiona. Claro. conciencia, vota con cuestionar, vota con cabeza, porque de eso va a depender tu país o tu mundo entero. Sí. Y es un ejercicio ciudadano, meramente ciudadano. Entonces, por eso siempre tenemos estos espacios de reflexión, que si bien este es el último del año, todavía nos queda mucho que reflexionar y mucho que Sí, escuchar y mucho que aprender y mucho que decir. Quiero incluir algunos comentarios o sobre todo preguntas que tiene la audiencia en esta ocasión. Nos dice Guillermo que si se debería destituir en Perú al aparato legislativo, que es lo que proponía Pedro Castillo.
Pues fue lo que sugirió Monreal en su momento para Veracruz, desaparición de Ujú. poderes. No, o sea, no es nada raro. Cuando se corrompe el legislativo y se corrompe el judicial, que no fue el caso de Veracruz, que eso es lo que quiso sugerir porque le convenía, porque pues a su conocido lo habían puesto en detención y entonces se quiso agarrar de ahí, quiso agraviar al gobernador de Veracruz, al cual le mando un saludo. En este caso de Perú, sí deberían. ¿Por qué? Porque está demostrado que el Congreso violó la Constitución y sin tener a todos los integrantes que tenían que hacer el quórum, votaron por algo que no tenían autoridad para hacer y también en colusión con el aparato judicial de Perú. Entonces sí deberían más bien de haber desaparición de poderes y debería de haber nueva votación para el Congreso y también para la parte judicial y el presidente debería ser restituido. Pero ahí está la razón del por qué, no porque lo diga yo, porque hay una razón, porque sí violaron la Constitución y porque ahorita están violando la Constitución al detener a este presidente, al tenerlo de alguna manera secuestrado, al quererlo dopar, al estarle haciendo estudios, como él dijo, sin su autorización y todo lo que le está pasando. ¿Tú escuchaste el argumento de la defensa que dijo que que a Pedro Castillo lo habían drogado y que por eso tomó la decisión de tumbar al Congreso? A Pedro Castillo no saben todo lo que le hicieron. Pedro Castillo desde el día 1 ha sido una víctima y apostaron por la vacancia. Nadie que no quiere quitar a un presidente desde el principio apuesta tantas veces por buscar la vacancia. Tenemos que entender que llegó un presidente rural a un país donde la oligarquía, la élite y toda la parte política y del poder económico y extranjero mandaban y tenían oprimido al pueblo completamente y no les pareció, se les hizo que era una amenaza a todos sus intereses y buscaron cómo destruirlo. En la desesperación de no poderlo destruir por la parte de la vacancia y de todo lo que trataron de hacer, continuaron con esto. El presidente debe de ser restituido porque esto es un atropello al pueblo peruano y es un atropello a la democracia de Latinoamérica por la que tantos, muchos de nosotros, millones de nosotros, hemos apostado y seguiremos apostando en pluralidad. Que gane el que lo haga limpiamente, sea de la corriente que sea, y que se haga la voluntad del pueblo, porque la voluntad del pueblo es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios creó a los hombres y a las mujeres y a los pueblos. Y si un pueblo decide hacia un lugar en democracia y hacia una corriente en democracia, es la voluntad de todos y la voluntad hasta del mismísimo Dios, honestamente. Eso es todo. Mi querido Eddie, ¿con qué comentario, con qué idea quisieras cerrar? Aparte, obviamente, de saber que nos veremos un poco más adelante, pero ¿qué reflexión quisieras dejar en el tintero para toda la audiencia ya en este 12 de diciembre? Pues bueno, aparte un día tan especial para transmitir, porque a todos los que crean en la Virgen, pues también, por supuesto que un abrazo y un beso, porque pues es finalmente la Virgen es algo muy especial para muchos de nosotros como mexicanos, para algunos otros no, los que no crean y crean en lo que quieran, pues a final de cuentas lo importante es tener fe, la fe mueve montañas y nos mueve a nosotros. Y lo que les diría, nada más para cerrar, es que continúen en amor, que sus propósitos para el año que viene y para todos los demás años que Dios les preste vida sean unión, fraternidad, amor, tener mayor capacidad analítica, no ser tendenciosos, no ser partidarios más que de la verdad, de la honestidad, de la lealtad, de los valores, del valor y de todas esas cosas que nos hacen grandes como seres humanos por dentro y que a final de cuentas esa grandeza interior se refleja en una grandeza exterior que contagiada se convierte en unos colectivos virtuosos, de pura virtud, donde podemos realmente sanear sociedades hacia unas que estén en completo bienestar emocional, espiritual, mental y económico. Y eso es lo que buscamos cuando hablamos de bienestar, los que sabemos de lo que se trata el bienestar. No solamente es económico, como mucha gente lo hace creer. Tiene que ver, quien no está bien mentalmente, emocionalmente y espiritualmente,
por más que esté bien económicamente, está jodido como persona y se nota. Por eso es que ven a tanta gente con dinero triste, sola, amargada, enojada o buscando tener más y odiando a los demás. O pueden ver gente de todo tipo, porque no tiene que ver con la economía, completamente en ese estado, o pueden ver gente con cualquier tipo de economía, felices, amorosos, compartiendo hasta un pan entre cinco, buscando la forma que a los demás les vaya mejor, alegrándose por los triunfos de los demás, uniéndose en fraternidad para buscar la virtud. Y yo creo que ese es el camino que deberíamos de tomar todos. Nuestro partido es México, nuestro partido es la humanidad, nuestro partido es el planeta, y todo ese partido se hace con un gran equipo que somos todos nosotros. Así que de nosotros depende jalar hacia el bien de todo eso o hacia el mal de todo eso. Y ese sería mi mensaje, y mucho amor y paz y fraternidad. Mi querido Eddie, te mando un abrazo gigante, mucho amor, mucha paz, mucha fraternidad. Ya nos estaremos viendo próximamente, pero vienen fechas para estar en casa, para disfrutar, para reflexionar, bien lo dices, para amar, amar a todos, amarnos a nosotros, amar a la gente Así y es. actuar en consecuencia. Entonces te mando un abrazo muy grande, mi querido Eddie. Igualmente, muchos besos, muchas bendiciones para ti, Meme, para tu familia, para la voz en off, para Mon Igual. Padró, para todo tu equipo, para toda la audiencia maravillosa y preciosa en todos lados donde nos escuchan y nos ven, porque están por todos los países y de todas las nacionalidades. Un abrazo con mucho amor y mucho cariño para ustedes y todas sus familias, amigos, compañeros, compatriotas. Los amo. Te amamos, mi querido Eddie. Te amamos muchísimo. Te mando un abrazo gigante a ti y a toda tu Nos vemos familia. en 2023. Nos vemos.